La amiga de mi hijo. Hace algunos meses llegamos a vivir a una casa demasiado bonita. La verdad, mi esposo y yo habíamos trabajado lo suficiente como para poder mudarnos a un vecindario que de entrada era muchísimo más seguro que a donde estábamos viviendo. Y en segundo lugar, también tuvimos la oportunidad de poder encontrar una gran escuela para nuestro hijo pequeño. Nuestro niño tenía en ese momento unos 9 años y rápidamente se hizo muy buen amigo de la vecina de enfrente. Nunca había visto a los papás de esa niña, pero esta pequeña, desde que la vi por primera vez, me dio la impresión de ser una muchacha, lo bastante agradable, de esas niñas de casa que sabes que no se comportan mal y que son dulces y muy inteligentes hasta cierto punto. Mi hijo y esta niña jugaban casi todos los días. Después de regresar de la escuela, de comer y de hacer sus tareas, los dos se ponían de acuerdo para salir a jugar al patio, ya sea el de nuestra casa o en la casa de ella. Sin embargo, hubo una ocasión en la que noté que mi hijo no salió a jugar con su amiguita. Le pregunté por qué, ya que todos los días, sin falta, salían a jugar, ya sea de lunes a viernes y los fines de semana también. En ese momento, mi hijo me contestó que ya no volvería a jugar con su amiga, porque ella le había comentado que se mudarían de casa. Esto se me hizo algo extraño, ya que justamente cuando mi hijo me estaba comentando eso, noté cómo sus papás de esa pequeña estaban platicando en el patio de su casa. Le dije que se me hacía algo extraño, y aunque nada más teníamos ahí un mes o mes y medio viviendo en aquella casa, me decidí a salir en ese preciso momento a platicar con los papás de la niña. Por un momento pasó por mi cabeza que si estas personas finalmente se iban a mudar del vecindario, tal vez de mi parte había sido algo grosero, ni siquiera el haberme ido a presentar, y de mi esposo también, ya que ninguno de los dos nos habíamos tomado la molestia de al menos conocer un poco más o de saludar a los vecinos que teníamos por la calle. Después de unos segundos de salir de mi casa y de acercarme hacia el patio de estas personas, la mujer y aquel hombre me saludaron de muy buena manera. La verdad es que parecían ser personas demasiado amables y educadas también. Yo al momento de saludarlos y de platicar un poco con ellos, les hice el comentario que me sentía un poco triste de que ellos se mudaran de su casa, ya que eran las primeras personas que yo conocía, y más aún porque mi hijo ya no tendría a su amiga con quien podría jugar. Pero la contestación que me dieron estas personas me dejó más que anonadada, ya que la madre, con un tono de voz un poco entrecortada, me dijo: «Ay, señora, ¿su hijo ha visto a nuestra hija? Mire, lo que pasa es que nuestra niña falleció hace unos meses». Cuando la señora me comentó eso, yo me quedé estupefacta, porque antes de que yo le dijera que también había visto a su hija jugar con mi pequeño, el señor me comentó que sí, efectivamente se iban a mudar de esa casa, ya que la tristeza, la pena y sobre todo el dolor que ellos estaban atravesando por haber perdido a su hija era demasiado fuerte, y lo que menos querían era continuar sufriendo dentro de aquella casa, ya que el señor me comentó que desde que su hija había nacido, ellos habían tomado la decisión de mudarse por aquí.
ya que al igual que mi marido y que yo, pensábamos que era una mejor oportunidad para crear a nuestras familias, y a su vez, porque cerca de esta colonia hay muy buenas escuelas para los niños, sobre todo cuando están en el nivel básico. Cuando estuvimos platicando, en esos minutos dejé que estas personas me contaran un poco más sobre su historia. Me contaron sobre en qué trabajaban, sobre los detalles de la enfermedad que por tristeza había tenido su hija, y principalmente el motivo de cómo es que ella se había retirado de este mundo. También me acuerdo que me dijeron que se iban a mudar a otro estado, solo que no me acuerdo bien a qué estado es al que se irían. Yo los escuché atentamente, y la verdad ya no les quise comentar nada sobre el tema de su pequeña. Era obvio que el dolor todavía los abrumaba demasiado, y no quería sumarles una carga extra al decirles que su hija había estado jugando con mi niño, y que no solo él la había visto, sino que también mi esposo y yo, sin siquiera saber que esta pequeña ya no se encontraba más con vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué les parece el relato que nos han compartido para esta noche? Sin duda, este tipo de experiencias, en donde muchas veces llegamos a ver a personas, o en este caso, a una niña, a una nena, que por desgracia ya no se encuentra en este mundo, no comprendo yo cómo es que muchas personas han llegado a afirmar ver a alguien en cierto lugar, y cuando se lo comentan a alguien más o escuchan que otra persona les cuenta que aquella o aquel ya no se encuentra con vida, esta información les cae como un balde de agua en sus cuerpos. En lo personal, nunca he llegado a tener una experiencia de este tipo, pero al igual que esta historia o que este relato, he llegado a escuchar muchas cosas así o similares. No me imagino cómo lo toman aquellas personas cuando se enteran sobre estos sucesos. Supongo que debe de ser algo sumamente aterrador y espeluznante al mismo tiempo. Nuevamente, comunidad, esta noche les está hablando Damaso, y por favor les invitamos a que se animen a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos y a su vez también de responder todos y cada uno de sus comentarios. Por favor, anímese a compartir su opinión. De igual manera, también los invitamos a que se animen a compartir esa historia o aquel relato que nadie les creería, comunidad. Ya saben que en este espacio pueden hacerlo con toda la confianza del mundo, manejando mucho respeto para todas las historias que nos cuentan. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad, y los invitamos a que no se despeguen de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. La señora de la ventana. Todas las madrugadas, mi hijo tenía un comportamiento demasiado extraño. Al principio pensé que todo esto se debía porque apenas nos habíamos mudado a una nueva casa. Bueno, más bien un nuevo departamento. Este espacio estaba en un tercer piso. Lo interesante o lo que más me gustaba de este lugar es que se trataba sobre una cerrada lo bastante amigable. La mayoría de los vecinos se veían desde muy lejos que eran personas sumamente tranquilas y relajadas. A pesar de ser adultos mayores, no eran personas que generaran muchos problemas. Al menos eso fue lo que yo pensé cuando decidí mudarme a este lugar.
También lo hice con la finalidad de estar más cerca de la casa de mis papás, ya que yo, al ser hija única y no tener más hermanos, mis papás ya estaban un poco grandes, y creí que de esta forma los podría cuidar mejor si es que ellos llegaban a necesitar de algo. Soy madre soltera, y trataba de darme las oportunidades para poder atender todas mis necesidades bien y de buena manera. Desde las primeras noches, mi hijo me despertaba, diciéndome que había una mujer que lo miraba desde la ventana. Cuando mi pequeño me contó esto por primera vez, lo dejé dormir en mi habitación, creyendo que tal vez mi hijo había tenido una pesadilla o un mal sueño. Muchas veces, por más que intento de que mi hijo no vea películas de terror o videos de fantasmas en YouTube o cosas así, muchas veces mi hijo lo termina haciendo. Te repito, soy madre soltera y muchas veces no puedo controlar todo lo que mi pequeño hace o no hace cuando no puedo cuidarlo. Casi siempre me ayudan mis papás, pero hay veces que se tiene que quedar solo en casa durante unas 2 o 3 o 4 horas. Sin embargo, este comportamiento sobre aquella señora que lo veía desde su ventana comenzó a ser más frecuente, llegando al punto en que mi hijo me despertaba todas las noches. Fue así como tomé la decisión de hacer algo un poco interesante. Le dije que comenzaríamos a dormir juntos en su habitación. Mi hijo, un poco inseguro, me dijo que sí. De alguna forma, él se sentía un poco más protegido si estábamos juntos, y así lo hicimos durante aquella noche. Todo estaba de lo más normal. Yo dejé una luz encendida por si es que mi hijo se sentía un poco asustado, a pesar de que yo estuviese acostado al lado de él. La noche estaba tranquila. Mi hijo se durmió desde las 8, mientras que yo estaba revisando algunos correos en mi celular, y al mismo tiempo a veces me levantaba para tomar un poco de café. Pasando unas horas, me quedé dormida al igual que mi pequeño. Y más o menos alrededor de las 2 de la mañana, empecé a escuchar un toquido en la ventana. Parecía que la mano que estaba tocando, o con lo que estuviesen tocando, mi ventana, era como con un fierro, ya que hacía un sonido metálico. Antes de prender la luz, me levanté y me dirigí directo hacia esa ventana, pensando que posiblemente se trataba de un pajarito o algún animal, o hasta una rama que se hubiese caído. Pero me terminé llevando una grandiosa sorpresa, cuando a pocos segundos, al enfocar bien la vista y ver directo hacia esa ventana, me di cuenta que ahí estaba el rostro de una mujer. Este rostro era casi esquelético. Era como si fuese una mujer mayor, demasiado delgada, pero con toda su carne chupada, como si alguien le hubiera succionado toda su esencia. Me quedé paralizada y no supe qué hacer en ese momento, pero lo que me hizo reaccionar fue que mi hijo se despertó y soltó un grito ahogado. Esto hizo que yo girara la cabeza para decirle que todo estaría bien, pero debo de reconocer que si mi hijo no se hubiera levantado y hecho esa expresión, no sé cuánto tiempo yo me hubiese tardado en poder reaccionar. Cuando los dos observamos a esa cosa de nuevo, me di cuenta cómo de un brinco llegó al suelo, para irse corriendo por una de las calles. La escena que acababa de observar era sumamente extraña, perturbadora si me lo preguntas. Porque para empezar, nosotros vivíamos en un tercer piso. Era imposible que una persona pudiese asomar su cabeza
para ver hacia la ventana de mi hijo, y mucho menos que desde ahí diera un brinco para irse corriendo por la oscuridad de la calle. Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, y en ese mismo momento tomamos 2 mochilas y nos fuimos a la casa de mis papás. Finalmente, a mi madre y a mi padre les tuve que contar todo lo que nos ocurría por ahí, y en menos de 2 días nos volvimos a cambiar de casa. Jamás volví a tener una experiencia de este tipo de la mano de mi hijo. Sin embargo, mucho tiempo me quedé con la culpa y con toda la frustración por no haberle creído a mi hijo cuando él me decía que una señora lo veía desde la ventana de su cuarto. Me arrepiento demasiado de todo ese hecho, pero agradezco que solamente vimos a esa cosa una vez, ya que de verla en otra ocasión, no sé cómo me hubiese comportado, o si es que esa cosa, o esa bruja, como dice mi madre, nos hubiese atacado o hecho daño de alguna manera posible. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? No me imagino el miedo que debe de haber sentido ese pequeño al ver cómo varias noches a la semana esa cosa, esa señora, esa bruja, como me lo describen aquí, lo observaba. Y más el aspecto que decía la mujer, sobre una cara, ¿cómo te diré? Triste, acabada, sin esencia, como decía. Esto es algo demasiado extraño. Quiero agradecerle a la persona que nos compartió esta historia, ya que la persona que se animó a compartir este relato es una amiga de mi esposa. Le agradecemos con mucho cariño y le mandamos un fuerte abrazo por haber compartido un relato bastante extraño y aterrador con todos nosotros. Pero ¿usted qué piensa, comunidad? ¿Cómo se hubiese comportado? ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Qué haría si se encontrara en una situación así? Por favor, anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos todos y al mismo tiempo de darles una respuesta también. Esta noche, comunidad, nuevamente les está hablando Damaso, y a su vez los invitamos a que se animen a compartir aquella historia, esa anécdota que nadie les creería, comunidad. Ya saben que este espacio está diseñado para eso, siempre y cuando manejemos mucho nivel de confianza y mucho respeto por las historias que nos están platicando. Por el momento, ya no los interrumpimos más. Y por favor acompáñenos a ver el siguiente relato nocturno. Solo un sueño. Mi hija es una niña demasiado inteligente. Es de esas pequeñas que cuando llega a la casa, llega muchas veces sin tarea. Con pocas preocupaciones sobre la escuela, me cuenta sobre cómo le fue con sus amigos, qué cosas les comentó la maestra, y detalles así. A mi punto de vista, es una niña bastante inteligente, y no lo digo nada más porque sea mi hija, sino porque lleva un buen promedio, y en general sus actitudes, o la forma en la que muchas veces resuelve las cosas, se me hace que es bastante abusada. Sin embargo, una mañana de día sábado, cuando estábamos desayunando ella, su padre y yo, nuestra hija nos contó algo muy extraño. Nos dijo que anoche había tenido un sueño un poco preocupante, en donde ella había visto que uno de sus abuelos, o sea mi papá, tenía un accidente automovilístico
Cuando ella me mencionó esto, le puse mucha atención. Mi hija decía que mi abuelo estaba en un cruce de 4 calles y que cuando su abuelo estaba intentando arrancar su auto para continuar avanzando, un tráiler demasiado grande lo impactaba del lado derecho, deshaciendo su auto por completo. Cuando mi hija me contó eso, me dijo que al mismo tiempo se despertó. Ya no pudo ver más sobre ese sueño. Sin embargo, esto me empezó a generar mucha preocupación dentro de mi ser. Y lo que hice en ese preciso momento fue llamar a mi madre para decirle que por favor no permitiera que mi papá manejara durante unos días, ya que mi hija había tenido un mal presentimiento. Y obviamente, yo también. No soy de las personas que sean muy supersticiosas, pero a veces hay cosas que de plano no podemos explicar. Y esas cosas que a veces no podemos explicar son las que a mí me hacen ponerle más atención, ya que a veces, por pequeños detalles de algún comentario así, como el que nuestra hija nos había hecho hace un momento, son cosas a las que al menos yo sí le pongo mucha atención. Mi mamá me contestó que sí, que no me preocupara, que ella platicaría con mi papá y que lo más probable era que él no utilizara su auto durante una semana. Pasaron unos días más. Mi hija ya no volvió a tener otro sueño, y vaya que le pregunté. Inclusive mi marido también la llegó a cuestionar sobre si es que ella había tenido un sueño similar o algo parecido como lo que había soñado con su abuelito. Nuestra hija nos contestó que no, y que lo agradecía también, porque ese sueño había sido demasiado lúcido, como si ella hubiese estado también dentro de ese sueño, y sobre todo, dentro del auto de mi papá, el cual terminaba siendo impactado por un tráiler. Al parecer, todo ya había vuelto a la normalidad, y solamente se había quedado en una pesadilla o en un mal sueño de mi pequeña. Pero me terminé llevando una sorpresa, y toda mi familia también, cuando unos días después, en las noticias, habían sacado un accidente que había ocurrido con una camioneta y un tráiler, en donde el tráiler lo había impactado por el costado derecho. Lo más tenebroso y extraño, como te imaginarás, es que la parte o el lugar donde fue el accidente era donde mi hija decía que había ocurrido. Obviamente mi pequeña no nos dio una dirección como tal. Ella solamente decía que era un cruce de 4 direcciones. Y sí, así fue como hubo un accidente entre un tráiler y una camioneta. Al menos eso era lo que decía la nota informativa. Por desgracia, el conductor del tráiler perdió la vida al momento del impacto, y los otros pasajeros de aquella camioneta se encontraban muy gravemente heridos, ya que por muy mala suerte, esa camioneta venía llena y era una familia completa. La verdad, ya no supe más de este caso. Llegué a escuchar de esta noticia, si acaso 1 o 2 días. Ya no me metí para tener más información o para saber qué fue del destino de estas personas. Sin embargo, en mi familia se quedó la historia aterradora de cómo mi hija de 10 años, una noche, soñó que mi padre tenía un accidente automovilístico, y curiosamente, una semana o 2 después, nos enteramos de que sí pasó, y por lo terrible que ocurrió tanto con ese conductor del tráiler como con aquella familia de la camioneta. Son cosas que, como te dije anteriormente, no podemos explicar. Y al no saber cómo es que estas cosas pueden llegar a ocurrir,
este tipo de premoniciones o eventos de los que simplemente no podemos obtener un control completo son las cosas que más me aterran en la vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Sin duda, esas historias que a veces nos llegan a contar sobre sucesos que no tienen mucho sentido, o que a veces el instinto, una premonición, un sueño, un mal augurio, mala vibra, de la forma en la que ustedes quieran llamarlo, o como ustedes lo interpreten, pero es un sentido, una emoción, que a veces nos hace sentir en peligro, y que nos dice, no, por ahí no te vayas, mejor vete por acá. No, a esa persona no le hables porque se ve que es peligrosa, o lo que tú quieras que pueda llegar a suceder en tu vida. A veces, esos pequeños momentos de lucidez, o de ese instinto de supervivencia, a veces nos pueden salvar de una muy mala situación. Al menos es la forma en la que yo puedo interpretar este relato que nos han compartido, ya que sin duda, la premonición de esta pequeña tuvo la suerte y la fortuna de poder salvar a su familia. Pero usted, comunidad, ¿qué es lo que piensa? Por favor, anímese a compartir su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de leerlos y de responderlos también. A su vez, ya saben que deben de hacerlo con mucho respeto por las historias que nos cuentan, y con un gran nivel de empatía y de confianza, ya que muchas veces no es fácil compartir este tipo de historias. De igual forma, también los invitamos a que se animen a compartir su experiencia a través de nuestro WhatsApp, del correo, de nuestra página de Facebook, a través de donde ustedes quieran. Ya saben que pueden compartir aquella historia o aquel relato que nadie les creería, comunidad. Estaremos felices de poder saber y conocer todas sus historias. Esta noche, nuevamente les está hablando Damaso, comunidad. Y por favor, no se despeguen todavía de nuestro canal de YouTube, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.